tenía muchísimas ganas de hablar con él y se lo veía que mientras sonaban las pelotas, el escribano movía las manos y tarareaba. ¿Qué pasa, escribano? ¿Le gustan las pelotas? Se lo escuchaba. No, en realidad, como tengo hijos que tienen 20 y pico de años, escucho mucho la música que escuchan ellos. Me pasa lo Sí, mismo. sí, me parece agradable la música. Exactamente, exactamente. Bueno, estamos del otro lado de la línea con Ricardo Lara, Blanco Lara, que vamos a disfrutar un ratito, charlar y ver como les adelanté en el día de hoy. Estamos en este café virtual, como hablábamos en el día de hoy, en la mañanita muy temprano, cuando arrancábamos el programa, de qué manera los escribanos le he ido encontrando la vuelta para que la justicia, que en este momento, acompañando el tema del aislamiento, pueda llegar a ser un poco más ágil. Y en este sentido, una novedad, ¿no? ¿Es así, escribano? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Sara? Bien. Gusto. ¿Vos te referís al tema de el ámbito laboral, por ejemplo? Porque hoy, eh, digamos, vos sabés que todo lo que es la ley de contrato de trabajo, que tiene muchas normas de orden público, eh, necesitan de una validación, digamos, por parte del Estado, de la administración pública, para conformar los convenios que hacen los empleadores con el empleado. Es decir, lo que se llamaba el SECLO, esto es materia estrictamente laboral, pero hay un apartado, un artículo en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el 241, que refiere a aquellos casos en donde yo llego a un arreglo con mi empleador, o sea, no hay ni despido ni renuncia, y yo llego a un arreglo con mi empleador y digo, bueno, voy a extinguir la relación laboral de mutuo acuerdo. Esto, el 241 dice que hay que hacerlo ante escribano público, por escritura pública, específicamente rige esa formalidad especial, pero además la idea era que después el Servicio de Conciliación Laboral, el SECLO, pudiera validar este acuerdo. Bueno, el fallo novedoso que salió la semana pasada fue que dándole un valor a la escritura pública como debe ser, y el escribano estando presente junto con el empleador y el empleado que realizan este acuerdo, y estando obviamente el servicio de conciliación laboral restringido, porque simplemente por este tema de la pandemia no está funcionando, le dieran plena validez a ese acuerdo hecho por escritura sin necesidad de homologar judicialmente. Ese Ah, bien. sería Y la una, Corte avaló esto. ¿Los gremios cómo lo están viendo esto, escribano? no tenemos ninguna reacción ni negativa ni Bien, positiva de los gremios. bien. Entendemos que la verdad es que cuando el empleado llega a la escribanía con su empleador, ya tiene muy digerido el tema y Hay un acuerdo, hay un dice usted. acuerdo, Una charla previa. sí, y sabes que también es muy importante contar con el asesoramiento de los letrados, porque muchas veces o se hace comparecer a la escritura al letrado, que es importante que lo haga, o bien se hace comparecer a el delegado del sindicato. Eso como para que avale de alguna manera el procedimiento. Ujú. Esto en cierta manera es un aval también, ¿no? El Colegio de Escribanos, otra fuente más en donde permite, me parece a mí, la agilidad, a la justicia, porque también en este momento estamos un poco más complejos a la hora de, por lo menos, agilizar algunos temas que tienen que ver con la vida misma, temas sociales, temas civiles, ni que hablar el tema laboral, porque en este contexto también, si bien no hay despidos, en este sentido el mundo laboralista, usted dice que no ha tenido ningún tipo de crítica al respecto, pero ¿usted cree que esto puede llegar a facilitar lo que significa que, bueno, por momentos no se puede despedir, pero por el otro lado, pues se pueden acercar al colegio de escribano o es una instancia en donde hay un medio acuerdo, como dice usted? Yo no sé si me estás tomando bien, yo me veo un Sí. poco difusa la imagen. No, ¿Vos me tomás sí, bien?
Perfecto, yo Bueno, también me veo un poquito difusa la imagen, pero ya usted lo vio perfecto. entonces sigo. Vos me decías, no, a ver, estos acuerdos se hacen de manera, digamos, privada entre empleador y empleado y se Ujú. recurre al escribano como tercero neutral para que presencie el acto como oficial público y pueda dar fe de todo lo que ha ocurrido en ese acto, de la voluntad del empleado, de que quiere realmente extinguir la relación, de que no lo están presionando, de que digamos, todo esto en un ámbito de libertad de contratación, porque en definitiva, en este caso sí hay voluntad y libertad de contratación. Por supuesto que la ley laboral es una ley que tiene varios principios que protegen al trabajador. Por ejemplo, tenés el indubio pro operario, que es en caso de duda siempre a favor del operario, siempre a favor del trabajador. Por eso hay un régimen protectivo muy especial de los trabajadores. Por eso los escribanos lo que hacemos es, intentamos, además de estar nosotros presenciando el acto y autorizándolo, que haya un abogado que represente al empleado y o a lo mejor este señor, que es ¿cómo se llama? El delegado que representa al sindicato, como un aval, Claro, digamos. un aval, ¿no? Porque en esta instancia no se pueden hacer despidos, ¿eh? Bueno, legalmente no se puede, a lo mejor está, por eso digo, le preguntaba si no era un aval encubierto de alguna manera, de poder despedir a las personas. Y por el otro lado, me pareció interesante de qué manera también se está agilizando. Yo recordaba que hace un tiempo, allá lejos, mi padre clavando los 50 dijo, bueno, a ver, voy a ordenar un poco los papeles, pibes, porque, bueno, nada, me pintó ordenar un poco los papeles. Y en aquel momento era un lío hacerlo, ¿no? Porque era realmente un gasto comenzar a ordenar los papeles. ¿Y ahora cómo es? Ordenar los papeles es una frase, te digo, que está en la cabeza de muchísima gente, especialmente cuando llega a determinada edad. Hoy, ya a los 50, antes por supuesto a los 50, ya la gente empezaba a pensar. Hoy yo tengo 54 y todavía no lo he pensado, porque me considero joven, porque en realidad la edad, o sea, el tema etario se ha avanzado mucho. Viste que hoy Sí, una persona grande, se habla de una persona de más de 70 y hay gente de 80 claro, que está fantásticamente bien. sí, Pero digamos, obvio. esto de ordenar los papeles, vos lo escuchás mucho en las consultas, en las escribanías y te dicen, mira, necesito ordenar mi vida, ordenar mis papeles, dejar ordenado el tema de lo que se llama la disposición del patrimonio familiar. Sí, Entonces, una de las cosas importantes es pensar, por un lado, en lo que es la donación o las donaciones, que son actos entre vivos, en donde el donante le deja gratuitamente a los donatarios, que pueden ser los hijos o un tercero. Después vamos a ver cuáles son las diferencias, porque acá hay un tema legislativo que está cambiando muchísimo y es muy interesante, en donde por este acto entre vivos yo le paso las propiedades a mis hijos. Y después tengo que pensar también en otras alternativas que son los actos mortis causa, que son, por ejemplo, el típico es el testamento. Entonces, para que alguien haga un testamento, Sara, tiene que empezar a pensar, porque es un acto unilateral en donde yo le dejo los bienes a mis hijos, perdón, dejo la disposición de mis bienes a mis hijos si tengo herederos forzosos o a terceros si no los tengo, y después veremos cuáles son las variantes, pero para pensar en un testamento tengo que empezar a pensar que la muerte es parte de la vida y que es yo un temón. Claro. claro, que yo me tengo que posicionar, o sea, que el testador, en principio, ha empezado a pensar que él se va a morir. Esto es un primer punto de partida, porque hay gente que tiene que hacer todo un trabajo personal de decir, bueno, yo en algún momento voy a desaparecer de este mundo, quiero dejar ordenadas las cosas. Esta idea de que la muerte es parte de la vida y yo no quiero dejar problemas, la gente en general lo que piensa es que no quiere dejarle problemas a los que le sobreviven. Esa es la realidad. Entonces empieza a pensar, por ejemplo, en un testamento para que va a surtir efectos para después de su muerte, a diferencia de la donación, que surte efectos mientras él está vivo, y piensa, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? Si no tengo herederos,
hacer un testamento sería como algo casi obligatorio, porque como en la tradición romano-germánica jurídica romano-germánica nuestra, existe la sucesión ab intestato, o sea, la sucesión que no intestada, toda vez que yo tenga herederos que tienen una legítima, me pueden suceder, entonces no necesito hacer testamento. En mi caso, yo tengo 3 hijos, si yo no hiciera testamento, mis 3 hijos me van a heredar, Obvio. naturalmente. El testamento surge para aquellas personas que no tienen hijos o que no tienen herederos forzosos, que pueden ser hijos, pueden ser los padres o pueden ser el cónyuge, o también para aquellas personas que necesitan hacer una mejora o dejar algún legado específico a terceras personas para después de su muerte. Ejemplo, viste que vos podés disponer de una tercera parte de tu patrimonio hoy. Sí. Entonces, yo podría perfectamente, en mi caso, teniendo 3 hijos, decir, bueno, yo la porción libre que la ley me permite disponer, se la voy a dejar a una institución de bien público. Vamos a suponer UNICEF, por poner un ejemplo que justamente Sí. tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Ese testamento, cuando yo me muera, va a ir los 2 tercios, después va a decir, bueno, los 2 tercios le corresponden a los hijos, pero este tercio que la ley le Le permite, corresponde a UNICEF. le corresponde. Esto se estuvo viendo en este momento, porque nos faltan 3 minutos como para cerrar. ¿Esto se está viendo en este momento, escribano? Te digo la ¿En verdad, esta instancia de pandemia? una de las ¿Ha preguntas, aumentado? una de las preguntas típicas de la prensa es si hubo más testamentos en esta época. En realidad los números nos indican que, para que te des una idea, hay 100 pedidos al registro de actos de última voluntad del colegio por día de los juzgados para ver si hay testamento o no. Y más o menos esa es la misma cantidad de testamentos que se registran diariamente en el registro de actos de última voluntad. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia no pudimos medir mucho, porque si bien había mucha gente que tenía mucho miedo a morirse por Sí. contagio por el virus, también, como había mucha imposibilidad de trasladarse y de aislamiento, los casos de testamentos que hubo fueron o bien por medio de cascos blancos, como acciones humanitarias, o bien por medio de los escribanos solidarios. Es decir, no hubo Un una aumento. dispersión, claro, muy grande. Y como Sí, para muchas cerrar, consultas. como para cerrar, ¿qué es el CETOP? ¿Se está haciendo también algo para agilizarlo esto en formato digital? Para acompañar a la familia o al individuo, decir, mira, ¿lo podés hacer en formato digital más rápido? Bueno, te cuento rápidamente. Formato digital. Nosotros hemos avanzado mucho en lo que es el formato digital y la actuación remota. Ahora bien, el testamento para el Código Civil es uno de los actos formales, solemnes, absolutos, se llaman, porque un defecto en la forma del testamento lleva a la nulidad de todo lo que se dice. Ahora, la única manera de darlo es por escritura pública, escrita en papel, o por testamento hológrafo, que es escrito también en papel. Es el único, a ver, creemos que falta mucho para que se haga algo remoto. Sin embargo, hay un proyecto muy importante en España, por ejemplo, que han pedido a las Cortes toda una nueva estrategia de actuación remota donde incluyen el testamento. Ellos están Bien. más avanzados en ese caso. Ojalá que lo repitamos. Bueno, impecable, cerró impecable. Lo dejamos y si podemos lo despedimos, Javi, con las pelotas, que me parece que al escribano le gusta, y de esta manera lo despedimos. Escribano, bueno, cuando tengamos otras novedades que tengan que ver con esta mirada un poco más auspiciosa que acompaña a la justicia, lo volveremos a molestar. Gracias, Sara. Un beso grandote. Un beso grande. Ahí despedimos al escribano Ricardo Blanco Lara. En esto, ¿no? Que es novedoso, de qué manera podemos, como decía mi padre, ordenar los papeles.